Un glorioso maín tapado. Un jamás, de gran manera bendicionar pavo, bo hogar, bo familia completo y turbo amistad contacto y oponente nan. Nos tema pave maín ta titula Pacto Eterno. Señor tapape nos die forma aquí. Pero a mí, tabisabo, me hacerá un pacto cu dia e cu a noite, e me aduna cielo e terra reglanan fijo. Mes sigur, cu tami mes, ahasi esei, mes sigur tambe, lo mi atenemi na e pacto cu e descendiente nan di Jacob, y es nan di mi sirvido David. Y me sigur tambe lo mi escoge un gente for di descendencia di David para reinar riba descendencia nan di Abraham, Isaac y Jacob. Pa sobra, lo mi ting duele di nan, y lo mi bai cambia nan suerte pa bon. Jeremías 33, versículos 25 y 26. Den pasado, según historia de humanidad estaba desarrollando, Señor escoge el hombre llamado Abraham y hacer un pacto con él, visando que el mundo completo lo está bendicionando por medio de su descendiente. Durante el encuentro entre Dios y Abraham, después de una obra de obediencia genuino de Abraham, Señor será una siguiente alianza con él. Junto con vos descendencia, lo mi bendicionar toda generación na mundo. Pa sobra, Boab obedecemi. Génesis 22, versículo 18. Well, primeramente, nos mester comprende que el Señor no hace distinción de persona, pueblo, generación y de su creación completo. Nadie dos lugares es descendencia de Abraham, que bendicionar toda generación na mundo, no tabata Isaac ni Jacob, of el pueblo de Israel, sino ta Cristo Jesús mes. No está concluye pues que Dios siempre ta cumple con su pacto nan, palabración nan y promesa nan. Es nan así na nos. Sin embargo, la pregunta lógico como estar bien na nos tur su mente ta, ¿qué realmente te motiva, Señor, así tur lo que cuesta así para nos? Contesta ta simple y ta cinta de amor para con su creación, especialmente para con humanidad en su totalidad pa sobra. Nos ha quedado crear en su imagen y semejanza. Pero rebeldía, maldad, iniquidad y pecado han nublado su propósito para con nos. Pero, aún más importante, que tú eres aquí, está lo siguiente. Y es ahí que nos mesterta consciente que entera existencia está centrada en Cristo Jesús. Pa sobra, prometo que tabata tin eternidad, tabata tin un pacto eterno entre Dios Tata y yo y Espíritu Santo.
De acuerdo con la palabra del Señor, no está comprende que el pacto eterno está un acuerdo divino que está encerrado que nos está en el cielo a dar suyo un encargo, misión para salvar la humanidad de destrucción eterna. Ellos, en su turno, ha aceptado voluntariamente para cumplir con la misión. Espíritu Santo tiene como encargo para aplicar el plan y acción de redención en el corazón de cada humanidad. Hebreos 3:20 está confirmando lo siguiente. Dios toma Señor Jesús back for the muerto. Jesús, que está el gran guardador de carne, a base de sangre, que la drama para confirmar la alianza eterna. Dios, que está dando una paz. Con otra palabra, el gran guardador de carne a confirmar la alianza, el pacto eterno, con su sangre, con la drama ribe cruz de Calvario. El texto aquí avísanos pues que salvación de nos, pues humanidad completo, es objetivo y propósito principal del acuerdo divino aquí. Otro texto bíblico está diciendo así aquí. Dios, que no te gana, a permitir vida eterna y promete comenzamiento de tiempo. Tito 1, versículo 2. Ahora, tan a quien Dios a permitir vida eterna promete el tiempo que nos conoce aquí estaba a existir y a comenzar. Pues, si tiempo no estaba a existir, humanidad tampoco estaba a existir. Consecuentemente, la única lógica está que Dios me estará permitir na miembro de su deidad. Y la palabra explica-nos quién es miembro de ta, esta, tata, yu y Espíritu Santo. Ahora, mi hermano, es lo que el Señor quiere para nos captar y mantener de nos vida tais aquí. Nos está sumamente valioso, y a pesar que nos cae den pica, está considerados sumamente digno de viva eternamente. Para sobra, simplemente ella créanos cu y pa el propósito ei. Señor, te llamamos atención para nos como yunan DJ stop de denigrarnos mes. Stop de utilizar el lenguaje de enemigo, que constantemente te muéstranos y visanos que nos no está digno de nada. Jesús te avisanos lo siguiente a Mainta. Es un costima su mamá o su tata más kumi no está digno de pertenecer a mí. Es un costima suyo hombre o suyo mujer más kuami no está digno de pertenecer a mí. Es un que no hizo su cruz seguimi no está digno de pertenecer a mí. Es un que por va gana su vida, lo perde.
y es un que perde su vida. Para mi motivo, lo dañé. Mateo 10, versículo 37, teco 39. Mi hermano, nos dignidad ta sinta den entrega total na Cristo Jesús. Y yunan di Dios, Mr. Stop divisa, kunan no ta digno. Pa sobra, bota avisando con otra palabra, como no ha entregado mes na Señor. ¿Sabes aquí finalmente? Quizás nos mes no ta sinti of considerarnos mes digno, pero ta con Dios ta miranos y valorarnos te importa. Y Él demostrarnos que no está digno de vivir eternamente en el sacrificio de su última Cristo Jesús. A ver, Señor quiere ser un pacto con nos. Y sa cuesta cumplir seguro con toda su promesa y palabra. Nuestra oración, Señor, nos te llamamos danki para darnos seguridad de estar con nos. Y danki para valorarnos de tal forma que voy a sacrificar Cristo Jesús para salvarnos de destrucción eterna. Danki Espíritu Santo para convencernos del gran plan de redención, prometo creación de mundo y humanidad. Danki Jesús para sellarnos con voz sangre precioso y valioso. Amén y amén. Bendición, mi hermano. El mensaje que te llega por medio de Bo Canal es Palabra Actualizada.